en los algoritmos que hacen clasificación y los que hacen regresión. Y bueno, uno de los métodos, entonces, continuando con los métodos supervisados, son, bueno, dos que abarcamos aquí, digamos, en una misma unidad, que sería el clasificador, el conocido como clasificador bayesiano, y las máquinas de soporte vectorial. Entonces, bueno, entonces respecto al primero, bueno, vamos a decir que, bueno, es un algoritmo, el algoritmo de un clasificador bayesiano, precisamente pues se basa en la regla de Bayes, ¿verdad? Que recuerdan ustedes que tiene que ver con probabilidad. Entonces, por ejemplo, ahí, en esa ecuación, nos dice la regla de Bayes, dice que primero, bueno, el término de P, K, entonces X, significa que es, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad y un método, una prueba para detectarla, pues sería, por ejemplo, K tal que X, significaría que es la probabilidad de tener la enfermedad eh, em, bueno, es la probabilidad de tener la enfermedad debido a que la prueba sale positiva, ¿verdad? Entonces, de que tener la enfermedad debido o dado que la prueba sale positiva. Y ese término, probabilidad K tal que X, es lo que le llamamos la probabilidad posterior. Entonces, esa sería igual a esa razón que ven ahí, que en la parte del numerador nos dice que es el producto de P X tal que K por P de K, donde P X tal que K es la probabilidad de tener una prueba positiva, un resultado positivo, si se tiene la enfermedad. Y eso también le llamamos, el término se le llama likelihood o en español sería verosimilitud. Entonces, ese es uno. Y la otra, la P de K. P es la probabilidad de tener la enfermedad. Eso independientemente, o sea, de la respuesta o de lo que nos diga la prueba, ¿verdad? Nada más la probabilidad de tener la enfermedad. Entonces digamos, una proporción de los pacientes que tienen la enfermedad, ¿verdad? Y ese entonces PDK se le conoce como probabilidad, como probabilidad como a priori o prior probability, ¿verdad? Y entonces, y finalmente PDX sería la probabilidad de tener una prueba positiva. Y ahí, bueno, esa PDX incluye incluye los verdaderos positivos y los falsos positivos. A eso se le conoce como evidencia, ese último. Entonces, miren, un ejemplo para ver esta parte es que, digamos bueno, hay una proporción o como les mencionan, ¿no? Ahí, ¿no? Que hay una población que, de la cual el 2%, el 0.2% de esa población tiene una cierta enfermedad, ¿verdad? A lo mejor o sea, digamos, 0.2%, o sea, es una enfermedad así, pues, algo, no muy común, ¿verdad?
Entonces, la prueba para esta enfermedad tiene vamos a decir que tiene una tasa de verdaderos positivos del 90%. Esa tasa de verdaderos positivos también es por sus siglas en inglés es TPR, ¿no? De True Positive Rate, que el, el radio de verdaderos positivos también es lo que conocemos más comúnmente o lo usamos más como sensibilidad, ¿verdad? Entonces recuerden que la sensibilidad o el True Positive Rate también, pues bueno, lo que hacen es que si tienen la enfermedad, entonces la prueba lo va a detectar en este caso, con un 90%, en un 90% del tiempo, ¿verdad? Va a detectar aquellos que tienen. Em, entonces, bueno, cuando y luego, bueno, dice que cuando es probado eh, digamos, cuando se hace la prueba, entonces el 5% de toda la población obtiene un positivo, ¿verdad? Un resultado positivo. Entonces, si tenemos esa información, y si, por ejemplo, supongamos que nos hacemos la prueba, ¿verdad? Hacemos una prueba, que nosotros la hagamos y entonces, si obtenemos un resultado positivo, entonces nos dicen cuál es la probabilidad de tener esa enfermedad. Entonces, pues bueno, lo que uno pensaría es que, bueno, el 90%, pues vas a decir, bueno, pues es el 90%, ¿verdad? Porque ya vimos que la sensibilidad es del 90%. Pero que entonces el 90%, ¿no? Del tiempo pues va a ser, esa sería la probabilidad de tener un resultado verdadero. Pero la cuestión es que también ahí se debe de tomar en cuenta em, no solamente, digamos, lo de la sensibilidad de la prueba, sino que también, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad. Em, Y, por ejemplo, entonces ahí también tenemos que, pues, tomar en cuenta aquella proporción de pruebas que, que, que son positivas. O sea, tenemos que tomar en cuenta las pruebas positivas, pero ahí también, o sea, todo lo que nos den, los resultados positivos los tenemos que tomar en cuenta, pero incluyendo los falsos positivos. ¿Verdad? También aquellos que fueron falsos positivos los tenemos que tomar en cuenta. Entonces, eso sería como, bueno, recordemos que la sensibilidad, pues la calculamos con esa ecuación, ¿verdad? Esa razón de los verdaderos positivos divididos entre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Entonces, ese sería, bueno, que lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, y también, bueno, recordar que está también la razón, sí, la razón de verdaderos negativos, que la tasa de verdaderos negativos, que es la que se conoce como especificidad, ¿verdad? Donde ahí la interpretación, recuerden que es aquellos la capacidad que tiene el algoritmo para detectar aquellos que no tienen la enfermedad, es, o sea, de los que no tienen la enfermedad, ¿verdad? Y entonces se calcula con los verdaderos negativos entre la suma de verdaderos negativos más falsos positivos. Entonces, todo esto de verdaderos positivos, verdaderos negativos, pues entran en la parte de Bayes, ¿verdad? Entonces, a ver, dame un minuto.
Muy bien, entonces lo que les decía es que decíamos que en la parte de la regla de Bayes tendríamos que poner varios de estos, o sea, tomar en cuenta verdaderos positivos, verdaderos negativos, por ejemplo, porque recordarán que habíamos dicho en la regla de Bayes, habíamos mencionado la verosimilitud o likelihood, que es la probabilidad de tener una prueba positiva, ¿verdad? Si tienes la enfermedad. Entonces, ese es 90%. Entonces, esa, voy a regresar un poquito aquí. Decíamos que likelihood o la verosimilitud es el término ese que vende que Px, la probabilidad de X tal que K, ¿verdad? Entonces, esa de ahí, voy a poner aquí, ese término que está aquí. Entonces, para el ejemplo, es el que decíamos del 90%, porque decía que esta es la probabilidad que tienes un test, una prueba positiva, cuando sí tienes la enfermedad, ¿verdad? Que se relaciona con la sensibilidad. Y luego, bueno, eso sería. Entonces aquí, si quisiéramos calcular este término para este ejemplo, pues aquí pondríamos el 90%, ¿verdad? O sea, el punto 90 iría aquí para ese ejemplo. Y luego, otra cosa era, el 90% es el que traía ahí. Y Entonces, profesor, ajá. por ejemplo, entonces ahí el punto 02 sería PDK, ¿no? Y punto 05 sería PDX. Exactamente, bueno, el punto 2% sería precisamente la probabilidad, ¿qué se llama? Le llamamos la probabilidad a priori. Ahí iría, exactamente, que es la PDK, ¿verdad? Lo hemos puesto acá. Sí. Exactamente. Mira, ahí tendríamos que irlo poniendo ahí, ¿verdad? Como la probabilidad a priori. O PDK sería punto 2, precisamente porque recuerden que lo que nos están diciendo que es la probabilidad que tienen las personas eh, o de una población, el 2% es que tiene el punto 2%, ¿verdad? Tiene una determinada enfermedad. Entonces, entonces eso lo tenemos. Entonces esa es la que le llamamos a priori, porque nosotros sabemos que esa es la que dice aquí, ¿no? La probabilidad de tener la enfermedad, independientemente de la prueba, ¿verdad? O sea, aquí nos dicen que el 0.2% de la población tiene esa enfermedad. La otra, entonces la anterior dijimos que es la probabilidad de que que te da positiva la prueba porque sí tienes la enfermedad. Y finalmente el PDX, efectivamente, es la probabilidad de tener una prueba positiva, pero incluyendo los verdaderos positivos y los falsos. Los verdaderos positivos y los falsos. Entonces, aquí en la PDK, em, en la PDK decíamos que ponemos el punto, es 0.2%, o sea, 0.002, ¿verdad? Porque es lo que pondríamos. Y entonces, y en el numerador de la regla de Bayes, que es la PDX, ¿verdad? Que la que llamamos evidencia, en esa, en esa, en esa última, en la llamada evidencia, es, bueno, es la probabilidad, acuérdense, de tener una prueba positiva.
y considerando acuérdense, los verdaderos positivos y los verdaderos, los falsos positivos, ¿verdad? Y entonces ese donde indicaba, en el ejemplo nos dicen que el 5% de la población tiene cuando se hace la prueba, el 5% tiene un resultado positivo, ¿verdad? Entonces ese es el 5%. Acuérdense, pueden ser verdaderos o falsos positivos. El 5% nada más te dice, te da positivo, ¿verdad? Ahí se están tomando en cuenta verdaderos o falsos positivos. Entonces, en la P de X, o sea, el 5%, o sea, 0.05, ¿verdad? Y ya con eso, bueno, calcularíamos la probabilidad precisamente de la probabilidad posterior. Y con eso, bueno, solamente, bueno, digamos, para este ejemplo, pues lo que decíamos aquí, se estudian los valores, punto 92, punto 002, y entonces está la probabilidad posterior eh, de Bayes, ¿verdad? Punto 036. O sea, si ya tomamos en cuenta todo lo que acabamos de decir, dice que entonces que te dé un resultado positivo. O sea, lo que queremos al final es que lo que nos está diciendo es que si la prueba, recuerdan, si vas y te haces esa prueba con todos estos datos que ya subimos, la sensibilidad, la prior, la prior, la probabilidad a priori y la llamada evidencia, entonces, tomamos eso de la regla de Bayes, lo que nos dice es que si nosotros tenemos un resultado positivo, en realidad vamos a tener, eso significa, recuerda la regla de Bayes, de que va a haber una probabilidad de un 3.6%, ¿verdad? Aquí nos dio 0.036, va a haber una probabilidad de 3.6% de que en verdad tengamos la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, bueno, es mucho, si estamos hablando, para este ejemplo, si estamos hablando de la enfermedad, entonces la persona va, se hace la prueba, y a pesar de que, digamos, nos indicaron que la sensibilidad era del 90%, y uno pensaría, entonces si me da un resultado positivo, es un 90% de que sí tenga, ¿verdad? No, en realidad, ya al hacer estos cálculos, fíjense, o sea, en realidad es un 3%, ¿verdad? Porque acuérdense que se está tomando en cuenta ya también otros, hay se toman en cuenta también otros tipos de probabilidades ahí. Entonces, aquí al final, como decía, si te da para este ejemplo un resultado positivo, hay una probabilidad de 3.6% de que en realidad se tenga esa enfermedad. Entonces, lo importante como de esta regla de Bayes es que puedes incorporar, si se fijan, hablábamos de una probabilidad a priori, ¿verdad? Entonces pones información a priori, que lo que te va a dar es más digamos que una mayor exactitud en la estimación de las probabilidades. Entonces, em, si usamos la regla de Bayes para calcular la probabilidad de posterior de tener una cierta enfermedad, entonces lo que acabamos de hacer es más o menos lo siguiente, ¿verdad? Como se ve aquí gráficamente. Entonces, quiere decir que nos decían que el 0.2% tiene la enfermedad, como se ve aquí. Entonces, de ahí era el 90%. ¿Se acuerdan que decía que detectaba el 90%? O el método detecta en un 90% a los pacientes que tienen la enfermedad cuando sí la tienen. Y entonces esos son los llamados verdaderos positivos.
Entonces, de ahí ya los verdaderos positivos, podríamos hablar de un 18%, si se fijan, porque se está multiplicando, ¿no? Se va multiplicando 0.2, que es la prior, por el likelihood, que es el de los positivos, y eso te da, al multiplicarlo, te da un 0.18 de verdaderos positivos. Y a su vez hay que dividirlo, de acuerdo a la regla de Bayes, se dividiría entre la evidencia, ¿verdad? Que era la probabilidad de que te dé una prueba positiva, de que te dé la prueba positiva, ¿verdad? Que te dé un positivo, la prueba, que considera, acuérdense que aquí en la evidencia se consideran tanto, puede haber falsos positivos, se consideran aquí, entonces se divide en 3 a 5% y al final nos da el 3.6%, ¿verdad? Que calculamos. O sea, aquí está como de manera gráfica. Y podríamos hacer también, se podría obtener, por ejemplo, poner la información a priori, en lugar de ponerlo aquí, los que sí tienen la enfermedad, podríamos decir, podríamos hacerlo con la información de los que no tienen la enfermedad, ¿verdad? Los que no tienen. Entonces, ¿cuántos? Si nos están diciendo que el 0.2 tiene la enfermedad, entonces hay 99.8% que no tienen, ¿verdad? La enfermedad. Y entonces podríamos hacerla igual, por ejemplo, podríamos multiplicar por ejemplo, aquellos que tienen por el likelihood, que serían los positivos, te está dando aquellos que son positivos cuando, cuando no tienen la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si esto ocurriría, si ese fuera el likelihood, pues quiere decir que son falsos positivos, porque te está diciendo, la prueba te está dando esos positivos, pero de personas que no la tienen, ¿verdad? Entonces es un falso positivo, que la prueba da positivo, pero no. Entonces ese sería un podríamos hablar de falsos positivos. Y si lo dividimos entre la evidencia, pues esto nos daría 96.4% ¿cómo se llama? De posterior, ¿verdad? Probability, que sería aquellos, ¿cuál sería sería como que aquí la probabilidad de que si te da sería la probabilidad de que un 96.4% de que sea un falso positivo, ¿verdad? O sea, que la prueba te está dando positivo, pero hay 96.4% de que en realidad no se tenga la enfermedad. Eso es a lo que se refiere esto. Esa sería otra manera de calcularla aquí con lo de Bayes. Entonces, miren, pero entonces esa es la regla de Bayes, ¿verdad? Nosotros a lo que la vamos a usar, o para lo que le vamos a usar, es para hacer clasificación. Vamos a usar cómo podemos hacer clasificación. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que supongamos que tengamos una base de datos, un conjunto de datos de, de, mm, de ¿cómo se llama? De opiniones en alguna plataforma así de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de Facebook, de Twitter. Y pues la gente escribe y pone sus opiniones, ¿verdad? Y entonces, lo que quisiéramos nosotros es construir un modelo que de manera automática clasificara cada, cada opinión de las personas por tema, em, por un cierto tema, ¿verdad? Em, o que clasifique más bien lo que escribe, más bien lo que escribe la persona, su frase, bueno, ahí lo que ponga su comentario, que clasifica los comentarios de una persona en un cierto tema, más bien, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esos temas pueden ser
eh, política, o sea, el comentario está relacionado a política, o a deportes, a películas, o otros, por ejemplo. Entonces, digamos que, y bueno, es lo que queríamos predecir como temas. Y vamos a suponer que de acuerdo para clasificar estos temas, pues necesitamos ciertas variables predictoras, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que aquí lo estamos haciendo como es un ejemplo nada más, digamos como simplificarlo mucho, ¿verdad? Por decir que si en los comentarios de la que hizo la persona, que publicó la persona, aparece la palabra opinión, pues eso tiene que ver con política, ¿verdad? Que si en su comentario aparece la palabra puntuación, pues sería un deporte, ¿verdad? O notación, algo así. La películas es si, por ejemplo, si la palabra juego está presente, y otro si es si está aquí en el cinema. No, no, aquí, espérenme, está. Ay, creo que aquí los moví. Porque no, más bien movie sería acá en cinema, ¿no? O sea, pues. Y ahí están, creo que están mal puestas. Me equivoqué aquí como las puse en el orden, no. O sea, no están así, no corresponden exactamente a estos, ¿no? O sea, nada más. En base, más bien, o sea, estos son los temas y en base a esto, pues bueno, o sea, por ejemplo, vamos a clasificarlo si hay opinión, pues puede ser de algún tipo de tema, ¿no? O sea, eso sí, bueno, pues a lo mejor sería política. Deportes, pues estaría relacionado con game, ¿verdad? Porque del juego y, por ejemplo, movies con cinema y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, determinadas palabras, en base a palabras que tengamos, que le vamos a definir, van a ser nuestras variables predictoras, pues en base a las palabras que estén en el comentario, se va a clasificar en los diferentes temas. Es a lo que me refiero, ¿verdad? Y entonces, como les decía, pues bueno, entre más variables predictoras tenemos aquí, podemos ir agregando más palabras y serían pues mayor variables predictoras y pues se supone que, bueno, eh, lo que se espera es que entre más variables predictoras, pues podría ayudar más al modelo, ¿verdad? Pero acuérdense que se hace un modelo también más complejo. Entonces, bueno, la idea es que a partir de estas variables predictoras, que son palabras, pues clasificarlos en algunos temas. Entonces, para esto de los temas, 4 temas que mencionábamos ahí, ¿qué usamos? Pues usamos vamos a usar la regla de Bayes, que nos va a permitir calcular la probabilidad de que un caso pertenezca a cierto tema, ¿verdad? Hablando de casos, o es un caso, observación, o como le queramos decir, que va a pertenecer a cierto tema. Entonces, por ejemplo, eh, aquí sería de esta forma podemos usar la regla de Bayes. Si se fijan, la probabilidad de que seamos de un tema, que sea determinado tema, tal que por las palabras, ¿verdad? Y luego aquí es la probabilidad de que aparezcan estas palabras, tal que exista tal que sea de un tema, tal, o un cierto tema, la probabilidad de que esté el tema, la probabilidad de que se genere el tema, y la probabilidad de que aparezca la probabilidad de las palabras, ¿verdad? Entonces, ese sería, bueno, en esta, la que ponemos palabras tal que el tema, esta primero, se acuerdan que sería es la conocida como likelihood, ¿verdad? Que mencionamos. Y entonces esa la tenemos que calcular. Y entonces, esa es la likelihood. Entonces, pues esa, bueno, podemos encontrar esta. Lo que haríamos es, tenemos que hacer una combinación de variables de cada predictor, pero de manera individual. Dado por ejemplo, si es bueno, aquí por ejemplo, vamos a suponer que es un tweet,
y entonces aquí dice que pertenezca a cierto tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la probabilidad de que sea que aparezca esta palabra, tal que cierto tema, ¿verdad? O que aparezca esta palabra, esta palabra, y cada una le vamos a dar una probabilidad, tenemos que combinarlas, se van multiplicando, y después la probabilidad de que no nos aparezca ese tema, la probabilidad de que pertenezca a ese tema, digamos, y en la parte de numerador se multiplica la probabilidad por separado de cada una de estas, ¿verdad? De de que aparezca la probabilidad de opinión, la probabilidad de score, de cada una de las palabras. Entonces es como la regla de Bayes, pero para este, cómo se calcularía, dado. Y entonces, entre más, acuérdense que les decía, entre más variables predictoras tengamos, pues aquí tendríamos que ir agregándolas, ¿verdad? Eh, en individual la probabilidad para cada una de las palabras, y en la parte del denominador pues también tenemos que ir agregándolas, entonces cada vez se hacen pues más términos ahí. Por el caso, bueno, al final pues se multiplica. Esa era la probabilidad de la likelihood, que es la probabilidad de un tema tal que cierta palabra. Y entonces aquí, entonces podemos nosotros, por ejemplo, multiplicar los likelihoods con cada variable predictora. Eh, entonces, eh, por ejemplo, aquí sería la idea es de que cuando tiene una combinación de palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, el de las palabras tal que cierto tema. Entonces, la palabra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sí, que esté esta palabra? Eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, si un tweet contiene la palabra opinión, score y game, pero no cinema, entonces podemos calcular el likelihood, verosimilitud, se puede calcular de esta manera. Aquí es cuando sí contiene la palabra opinión, por eso aquí le ponen yes, ¿verdad? Y luego acá sí score y tiene game, pero no cinema. Entonces, ya con esta multiplicación, si multiplicas cada una de estas, las probabilidades, pues te puede dar que la probabilidad de que aparezcan estas palabras, la probabilidad de que aparezcan estas palabras para cierto tema, ¿verdad? Y entonces así es como se va a ir calculando, porque recuerden, la idea es, vamos a combinar, vamos a buscar diferentes palabras, una combinación de palabras, y en base a la combinación de palabras, pues te va a decir, aquí está hablando, si usa determinadas palabras, está hablando de política, o si están determinadas palabras, está hablando más bien de deportes, o si hay otra combinación de palabras, más bien está hablando de películas, ¿verdad? Entonces así es como lo que queremos hacer. Entonces, la probabilidad posterior, entonces, em, recuerden bueno, em, esa tendría que ver, entonces, recuerden que tiene que ver o es directamente proporcional a la likelihood, que era la verosimilitud, por la peor, ¿verdad? Entonces, acuérdense que una tiene que ver con que que también te detecta las clases positivas cuando, o bueno, sí, los verdaderos positivos, y la otra tiene que ver con qué tanto aparece una, mm, una de las clases, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo,
digamos que, vamos a ponerle aquí, ¿no? O sea, la probabilidad de que de cierto tema, ¿no? Que pertenezca, digamos, a cierto tema tal que aparecen ciertas palabras. Por ejemplo, en particular, si quisiéramos, vamos a decir que política, politics, tal que aparezcan ciertas palabras. Entonces, eso es lo que queremos que nos diga, ¿verdad? O sea, debido a la combinación esta de palabras, pertenece a la política. Entonces, eso lo calcularíamos con la likelihood. Y entonces la likelihood, bueno, así le ponemos más bien, bueno, eh, esto, para calcular esto, bueno, usaremos regla de Bayes, pero lo que decía, donde esto va a ser, pues directamente, o sea, está directamente relacionado con el producto de, de la probabilidad, aquí sería de palabras, tal que politics, ¿verdad? Esa es la likelihood, porque son los verdaderos positivos, ¿verdad? Aquí dirían que efectivamente aparecen estas palabras y esas palabras pertenecen al tema de la política, ¿verdad? Esa es aquí esa es la likelihood, que parezcan estas, tal que sí son de la política. Y la otra es nada más la probabilidad del tema de que sea que ese, que el tema sea política, ¿verdad? Acuérdense que aquí incluyendo a los falsos positivos, o sea, aquellas palabras que aparecen, pero no necesariamente tienen que ver con política, ¿verdad? O sea, porque va a estar la opinión de la persona, pero iba a haber palabras. Se está hablando de política, digamos, pero o el comentario es un tema de política, pero aparecen palabras que no tienen que ver con, con política. Eso sería como para nosotros como algo falso, ¿verdad? Como un falso positivo. Y así se podría hacer para todas, o sea, la likelihood donde dice, bueno, ok, encuentras palabras que efectivamente sí tienen que ver con deportes, pero también hay que multiplicarla por las palabras que tienen que, en esas, por la probabilidad de que también aparezcan palabras que no necesariamente no tienen que ver con deportes. Es algo así, ¿verdad? Entonces se calculan los dos. Em, entonces, miren, la parte del modelo de clasificador de Bayes, em, podemos nosotros, pues, enfocarlo a la parte de ya implementar el modelo, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos construir un modelo con un clasificador de Bayes, podemos hacerlo, digamos que, por ejemplo, aquí nos dicen que queremos encontrar un modelo, entrenar un modelo de Bayes para predecir si una persona ahí del Congreso es demócrata o republicano, ¿verdad? Basado en el voto en cómo votaron a lo largo del año. Entonces ahí, por ejemplo, esa es una base de datos que también se utiliza mucho para esto, para ejemplificar, para algoritmos de aprendizaje automático. Y entonces, por ejemplo, ahí es un conjunto de datos que pues trae información sobre las votaciones que hacen las personas, que están en el Congreso de Estados Unidos, y ya ven que como ya son demócratas o republicanos, ¿verdad? Entonces, pues en base a cómo votan, se tiene ese registro y, em, y se tiene información de que, bueno, hacia qué
sí tiene que ver más con qué parte con qué tipo de parte, pues como de partido, ¿verdad? Entonces, la idea es entrenar ese modelo de Bayes y para predecir si una persona, como decíamos, es demócrata o republicano, basado en las votaciones que hizo, pues a lo largo del año. En su patrón de votación, en base a eso, pues podríamos decidir, ¿verdad? Entonces, miren, en una base de datos, eso es lo que podemos implementar en la sesión, es que, bueno, vamos a tener un objeto que va a ser, vamos a tener la información de 435 personas que están en el Congreso y con 17 variables. Bueno, de esa base de datos. Y la variable class es un factor que indica pues, hacia qué partido pertenecen. Y los otros 16 variables indican cómo votaron las personas, ¿no? Por ejemplo, si votaron a favor, se le pone una Y, ¿verdad? De yes, y una N si votaron en contra. Hay algunos que también puede haber abstenciones, entonces le ponen NA, ¿verdad? A lo mejor fue una abstención o no votó, se pone como NA. Entonces, miren, si tienen ahorita ahí a la mano el R, lo pueden hacer. Si no, para que me vayan siguiendo, y si no, pues bueno, de todas maneras la grabación está aquí, entonces pueden reproducirla, ¿verdad? Pueden replicar esta parte del código. También más adelante subo las diapositivas, creo que me faltan unas de subir, pues las vamos a ir subiendo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues se hace igual que todo, ¿no? Recuerden, bueno, aquí falta lo de cargar la librería MLR, la de Tidyverse, y después, pues ya cargar la base de datos. Cargar la base de datos, esta así se llama, Housebot 84. Y paquete MLBench. Y luego, bueno, después, recuerden igual como lo hemos estado haciendo, convertirlo a table para que sea ese formato que ustedes ya conocen. Y bueno, si lo visualizamos, pues aquí ya nos dice cuántas columnas tiene, cuántos renglones. La clase primera, acuérdense que son factores. Y estas son diferentes variables que pues, son donde votaron, ¿no? Veo, aquí están, aquí una cosa es de que están las variables, pues nada más están como B1, B2, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar así, pero en realidad eso B1, B2, pues son ¿cómo se llama? Son temas en los que votaron, ¿no? Como ya ven que, bueno, así en el Congreso, ¿no? Que hay una propuesta que proviene pues, de algún partido, del mismo presidente, etcétera, y son propuestas que votan, ¿no? Ahí en el Congreso. Y entonces, ya sea, bueno, diputados o senadores, pues votan así, ¿verdad? Y entonces, por determinadas propuestas, y entonces, pues se pone, pues si son de un cierto partido, pues a lo mejor apoyan ciertos temas, y si son de otro, pues algunas en otros temas, ¿verdad? Entonces, entonces B1, B2 son propuestas, pero bueno, ahorita no nos vamos digamos, a preocupar por eso, nada más saber que pues, son diferentes propuestas. Para nosotros, pues son variables, ¿verdad? Variables que toman el valor N o Y, que sería de no o de sí, son binarios, y acuérdense, donde hay NAs, pues es porque no votaron o hubo una abstención. Aquí, por ejemplo, hay varios NAs, ¿verdad? O sea, valores faltantes en el NES. Eso nosotros podríamos detectarlas con esta función map-dbl, y le ponemos aquí el primer argumento de esa función, de la map-dbl,
es, bueno, el nombre de los datos, ¿verdad? Al cual le vamos a aplicar la función de map. Y entonces, entonces la función aquí sería la de suma, la de sum. Aquí es la de va a entrar, digamos, una función que está dentro de otra, ¿verdad? Porque esta función, esta sum, se le pone este tilde, pero en realidad también se le puede, es una manera de acortarlo porque esta le puedes poner como que digas, estos son argumentos de esta función, ¿verdad? Que usamos en esta librería. Function.sum. Pero la podemos acortar para que no poner todo este nombre, se le pone esta tilde, ¿verdad? Es nada más que una manera que se pone. Y ya aquí is.na, esto nos va a servir va a contar el número de valores que faltantes en esta de bots, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces, esa función, bueno, lo que va a hacer es que se va a aplicar a cada columna y pues regresa los valores, los valores faltantes que están de cada columna, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, B1 tiene 12 valores NA, o sea, faltan 12 valores, en B2 faltan 48, en B3 11 y así, ¿verdad? Por ejemplo, en B16 hay bastantes que faltan, miren, 104. Entonces, aquí lo que hace, fíjense, en general, el algoritmo de Bayes, la implementación que hay de R para el algoritmo en esta librería que usamos, lo que hace es que va por ejemplo, a quitar esos valores, ¿verdad? Esos valores, faltantes, los va a quitar. Entonces, guarda, no, más bien, el algoritmo de Bayes, la implementación que tenemos BLR, lo que hace es que trata de conservar más bien la mayor parte de, de las observaciones. O sea, por ejemplo, me refiero a de los votantes, ¿no? Por ejemplo, son 400 y tantos votantes, ¿recuerdo? Entonces va a tratar de conservarlos y más bien va a quitar variables donde haya faltantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice es que esto funciona bien si tienes, por ejemplo, eh, casos, si tienes más bien, si tú tienes una cantidad pequeña de variables, por ejemplo, y tenemos una cantidad pequeña de variables, ¿verdad? Y hay muchas que les falten valores, pues eso, más bien, como tenemos poquitas variables, pues más bien las tratamos de conservar, ¿verdad? Y lo que hacemos es tratamos de más bien quitar observaciones, ¿no? Si son muchas observaciones, por ejemplo, si tuviéramos muchos votantes y muy poquitas variables, pues mejor quitamos votantes, ¿verdad? Porque como tenemos muy poquitas variables, quitamos votantes que aquellos que no hayan votado los podríamos quitar, pero tratamos de conservar las variables. Y el otro es el caso contrario. Tienes muchas variables, pero tienes poquitos casos. Entonces, ¿qué haces? Mejor
si tienes muchas variables, pues puedes quitar variables que aquellas que tengan un número considerable de valores que falten, las quitas porque tienes muchas variables, pero tratas de conservar los casos, ¿verdad? Es a lo que se refiere. Entonces, miren, es lo que les decía, porque acá tenemos 435 y tenemos, ¿qué? 17 variables, ¿verdad? Entonces son 17 variables, entonces son pocas con respecto al número de objetos. Entonces aquí probablemente podríamos hacer lo de que sea más conveniente más bien quitar votantes, porque son muchos y tenemos menos variables, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, bueno, ¿qué se puede hacer? Se puede graficar los datos y otra vez vamos a usar el formato ese ¿se acuerdan de usar esta función getter? Porque eso es lo que te va a hacer es, bueno, va a graficar por variables. Nos interesa de acuerdo a la variable y luego el valor, ¿verdad? El valor, acuérdense que, bueno, está en sí o no. Y luego está la clase, ¿verdad? La clase que, digo, más bien vamos a quitar la clase porque esa no va a ir en nuestras gráficas. Más bien, o sea, no se va a graficar el valor de la clase, porque es un factor, ¿no? Se cuenta que es republicano o demócrata. Los valores que se van a graficar son de las variables, ¿verdad? Y ¿qué más se tendría que hacer? Getter, board. Ah, bueno, este aquí está repetido. Lo puse aquí dos veces. Lo mismo, línea. Y luego después ggplot. Vamos a graficar estos, las variables, los valores de las variables. Y en la parte del eje de las X, digamos, pues va a ser la clase, o sea, republicano, demócrata. Y van a ser van a ser con colores sólidos. Bueno, más bien lo vamos a, más bien el color que se va a usar en las barras va a ser de acuerdo al valor. Recuerden el valor, o sea, se refiere n de n o no, y de yes, y nas, ¿verdad? También porque digamos que aquí vamos a tomar en cuenta las abstenciones, ¿verdad? También es importante ponerlas. Y luego, ¿qué más? Face. Esta de grab, recuerdan, era para que les dé las variables y sobre todo esto de que las escalas sean en y diferentes, porque podríamos tener diferentes valores en las variables. Entonces eso nos permite pues que no haya ese problema. Pueden tener cada quien su eje separado y como independiente. Y luego que son, la gráfica es de barras, como gráficas que van con relleno color sólido, con un relleno. Y el tema, ¿verdad? Bueno, o sea, del formato. Fill. Bueno, sí. Y entonces, miren, ¿cómo nos salían las gráficas? Las gráficas son de esta manera, la como pusimos. Entonces aquí siempre va la X, pues es clase. Y en el Y, pues van los valores de las variables. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, nos está dando un número a ver, de cuántos, ¿no? O sea, aquí sería como en proporción, ¿verdad? Podemos ver en proporción, porque va de 0 a 1, o sea, donde 0 a 1, o sea, de 0 a 100%, ¿verdad?
Entonces, del 100%, por ejemplo, si se van, bueno, vamos a enfocarnos a esta gráfica B6, por decir. En esta, en la B6, acá están los demócratas y acá los republicanos. Y pues bueno, aquí más o menos el porcentaje que tendrían, ¿verdad? Todo esto es el 100% y pues casi la mitad es no y mitad sí, y un pequeño porcentaje de abstenciones, ¿verdad? Y para los republicanos, en esta propuesta votaron la mayor parte de los republicanos con un sí, eh, y una parte muy pequeña por no sé si sea pues menos del 25%, como un 10% y como un 5% eh, o menos, 1% a lo mejor de abstenciones. Y así, o sea, podemos ver que hay ciertas diferencias, por ejemplo, en cuanto a lo de proporción, ¿verdad? De si votaron en sí o en no. Por ejemplo, en esta B3, o sea, hay muchas, pero miren, por ejemplo, esta B3, aquí los demócratas, la mayor parte votaron que sí, y los republicanos, pues que no, ¿verdad? La mayor parte, en esta. Y hay otras cosas, por ejemplo, en la B10 están muy parejas, o sea, casi los dos votaron, los demócratas y republicanos en proporción, la mitad sí, la mitad no, y acá también sí, no, ¿verdad? O sea, estuvo muy, como equilibrado entre, y como decían, otras donde sí es muy distinta la opinión de uno y otro. Entonces son diferentes, 16 propuestas que aquí se pusieron, ¿verdad? Entonces, bueno, acuérdense que esto se hace nada más como una especie de exploratorio, porque, pues solo para ver, ¿no? Más o menos cómo fueron los resultados, pero nosotros estamos interesados, o nuestro enfoque es más hacia la parte de clasificación. Entonces, ¿qué haríamos? Entrenar el modelo. Ahora, acuérdense que en el curso hemos seguido como una especie de los 3 pasos, los hemos usado, son 3 pasos para cualquiera de los algoritmos, que era definir la tarea, definir el aprendiz y entrenar. Entonces, en definir la tarea, acuérdense que pues, en la parte de definir la tarea se requiere decirle qué datos tienes y cuál es tu variable con la cual vas a clasificar, ¿verdad? La variable blanco o target. En la parte de learner, pues es donde le mencionamos qué algoritmo vamos a usar. Y acuérdense que va, como la tarea es clasificar, entonces classif. Y en este caso el clasificador es el de Bayes, que se llama Naive Bayes. Y finalmente la tercera era entrenarlo, ¿verdad? Entrenas, ya que le diste, ahora sí, pasas el algoritmo, bueno, más bien le pasas la tarea al algoritmo, ¿verdad? Y eso, pasarle la tarea al algoritmo, pues es entrenar el modelo. Entonces ya tiene los datos, ya sabe con qué variable, dónde están las clases. En base a esos datos, pues va a aprender el modelo, ¿verdad? Entonces lo estamos entrenando. Ahora, recordarán ustedes que una vez que entrenamos el modelo, para la parte de las métricas y saber cómo darnos una idea de qué tan bueno es el desempeño del modelo para cuando tenga muestras desconocidas, ¿qué hacíamos? Se acuerdan que teníamos que hacer la validación cruzada, ¿verdad? Tenemos validación cruzada para evaluar el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a usar la de K-Faults, donde dividimos, ¿no? En partes iguales todo nuestro conjunto de datos. Ponemos 10 faults. Y recuerden que de ahí cada fault a su vez pues se separa en set de entrenamiento y set de prueba, ¿verdad? Y se hace ¿cómo se llama? La, se hace o sea, el set de entrenamiento, pues lo usa el modelo para aprender y luego usa el set o el conjunto de prueba para medir el desempeño del modelo. Y recuerden que el set de prueba es como una especie, son datos que el modelo no conoce y entonces en base a eso se prueba se obtiene el desempeño, ¿verdad? Del modelo. Entonces se va a hacer así y como acuérdense que lo de dividir en set de entrenamiento y de validación y de entrenamiento
se hace de manera aleatoria. Entonces, a veces conviene hacerlo en varias repeticiones para que pues, sea los métricas de desempeño sean como una media, ¿verdad? De varias repeticiones. Y entonces, aquí en ese caso vamos a usar 50 repeticiones, 10 false, 50 repeticiones. Y bueno, después recuerden que se hace esta parte se usaba esta función de resample, donde pues ya le dijimos quién es el algoritmo, Bayes, ya lo habíamos definido, ya habíamos definido la tarea, y aquí le vamos a decir cuál es el método como de especie de remuestreo, que en realidad es la validación, ¿verdad? Entonces va a ser con que false, o sea, con las características es el método es cross validation y this false. Y aquí le vamos a indicar las métricas. En este caso vamos a calcular el error, la clasificación, la exactitud, el FPR y FNR. El FPR es el false positive rate y FNR es el false negative rate. Que no recuerdo si ya por ahí en otras diapositivas habíamos puesto false positive rate, pues sería negative. Estoy pensando generalmente, bueno, a veces también conviene usar el TPR, True Positive, porque acuérdense que era sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Entonces, también podemos haber puesto el True Positive Rate y el True Negative Rate también, que era el True Positive está relacionado con la sensibilidad y el True Negative con la especificidad. Y si no, ya por ahí habíamos puesto la equivalencia, pero FPR sería entonces 1 menos, debería ser según yo, 1 menos FPR, ¿verdad? 1 menos FPR debería de ser el True Negative Rate. Y 1 menos FNR debe ser el 1 menos los sería el TPR, ¿verdad? Bueno, hay que checar bien eso. Por ahí tenemos la aplicación, la equivalencia, ¿verdad? Y entonces si hacemos estas métricas, mira, dice que la exactitud es del 90%, tiene un false positive rate de falsos positivos, una tasa de falsos positivos del 0.08 falsos positivos. Y una tasa de falsos negativos de 0.10. Y entonces debería ser falsos positivos 0.08. Por lo tanto, verdaderos positivos serían 0.92, ¿verdad? Y así, y bueno, algo similar para el FNR. Entonces, bueno, aquí la información que nos dan es que entonces, miren, al final lo que tenemos es que nuestro modelo va a predecir con una exactitud de un 90%, ¿verdad? Que pues no es mala esa exactitud.
Pero bueno, evidentemente ahora la última parte pues sería ya ahora sí poner a prueba nuestro modelo. O sea, esas ya no métricas nos dice que una probabilidad del 90% de que te tenga tenga una predicción correcta del 90% de los casos. Entonces, vamos a la última parte. Recuerden que es pues, usar el modelo ya para hacer predicciones, o sea, ya con un dato nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Bueno, vamos a generar un nuevo objeto, ¿verdad? Llamado Tibble, uno tipo Tibble, que con sus... Y aquí lo que vamos a hacer, nada más vamos a definir las diferentes variables. Por ejemplo, vamos a ponerle que en la propuesta 1 que se envió al Congreso, o la B1, votó que no, en la 2 votó que no, en la 3 votó que sí, y así, ¿verdad? Tenemos todos los valores. Y es alguien que no, en ninguna se abstuvo de votar. Todas tuvo votación. Y entonces, finalmente, acuérdense que se usaba la variable predict, ponías aquí el modelo y los nuevos data, new data, politician, que es el nuevo que pusimos, y finalmente ponemos esta función, get prediction response, ¿verdad? Que nos va a dar qué predice. Entonces, nos dice que, de acuerdo a la respuesta de vamos, es no solo pusimos datos de una sola persona, esa persona, de acuerdo a la predicción sería, en base a esta votación, de acuerdo al modelo al clasificador bayesiano, nos está diciendo que esta persona es demócrata, ¿verdad? Por su patrón de votación. Sí, profesor. Ajá, sí. Y por decir, ahí ¿cómo le haríamos para que nos muestre qué probabilidad obtuvo de que fuera demócrata? Digamos, para en dado caso de saber esas probabilidades de que sí y de que no, si están muy iguales, es saber que pues es incierta la respuesta. Sí, de hecho, sí es buena observación. No la puse aquí, pero miren, bueno, aquí regresándome, en donde está toda la información de tu clasificador, estaría aquí en esto. Si el objeto se va a llamar así, ¿no? Bueno, para este ejemplo sería Valles SB. Así se llama. Y por ejemplo, si ustedes ponen esto nada más, Valles CV, y así, si lo ponen, les da toda la información. Y parte de esa información, o sea, esta de AGGR, te despliega nada más las métricas, ¿verdad? Pero recuerden que este te puede desplegar mucho más resultados que están dentro. Y dentro de estos debe de estar las probabilidades, de hecho debe de dar ahí las a priori, las posteriori, esas deben de estar ahí. Si no, a ver, déjenme revisar aquí en el R, nada más que no tenía problemas, como que estaba para, para, para abrir el R Cloud, pero ahí les debería para confirmarles, pero más bien para que lo vieran, ¿no? Y decirles cuáles son los valores ahí que aparecen. A ver, creo que aquí lo tengo. Sí, porque o sea, digamos que ahorita nada más, así como para este ejemplo, nada más estamos mostrando cierta información, ¿no? O sea, sobre todo por las métricas y ya el resultado final de la predicción. Pero acuérdense que pues internamente sí hay muchas cosas que internamente pues ahí está, se calculó todo, ¿verdad? O sea, desde los priors, la priori, la posteriori, todo eso está ahí. Entonces, dejen ver les digo dónde sale esta parte de predicts. A ver.
A ver, creo que... vale, CP. Sí, miren, cuando getLearner no, más bien es en la parte de getLearner, a ver, learner. Ok, sí, me faltó poner eso. A ver, ¿dónde está? Y ponerla aquí en la diapositiva, pero miren, hay otra, aquí de cualquier forma la voy a poner aquí. Si le ponen, a ver, déjenme compartir ahorita la pantalla para mostrarles. Es nueva, sería nueva, a ver, nueva ventana. Miren aquí, ok, bueno, a ver, espero que se vea, pero la idea es que, miren, o sea, pues ustedes pueden usar esta parte, o sea, bueno, ya hicimos lo último que les puse ahí en la diapositiva, era esto, get prediction response, ¿verdad? Y ya les dice Democrat es la respuesta. Pero si queremos ver, como menciona tu compañero, pueden usar esta función, get learner model. Así todo junto, get learner model, entre paréntesis, Bayes model, que ya lo habíamos definido, ¿verdad? Nuestro modelo. Si hacen esa parte del código, eh, acá en la consola, van a ver eso. Les dice aquí, miren, Naive Bayes Classifier for Discrete Predictions. Y bueno, aquí está la información esa que dijimos. Miren, las a priori probabilities están aquí. Dice que la a priori, lo que calculó el modelo, Democrat 61% y 38% serían las a priori, o sea, son las que encontró, ¿verdad? 61 y 38. Y aquí están las conditional probabilities, que, a ver, estas deberían de ser conditional, pues son las reglas de Bayes, deberían de ser las a priori eh, y las a posteriori, ¿verdad? Deberían de ser las a posteriori. Y por ejemplo, acá, bueno, ya lo último es nada más bien esto, pues es la misma información de las métricas. Sí, entonces aquí son las a priori y las a posteriori, estas te las da aquí ya el modelo. A priori y estas. A priori y a posteriori. Sí, entonces ahí es donde las podrían ver la, para cada, o sea, de acuerdo de cada clase, cuál es la a priori y cuál es la a posteriori. También igual a veces donde se pueden ver, déjame hacer la misma información, pero también en la parte de environment, también por ahí debería de estar. A veces incluso ahí también vienen las propiedades. A priori, tenemos, déjenme ver cuál otra.
Sí, es que hay en otras implementaciones, sí recuerdo, ahorita porque estamos usando esta librería, ah, pero hay otras, en otras implementaciones del algoritmo sí sale incluso hasta te dice así, cuál es la a priori y la posteriori. Pero según recuerdan esta implementación, sí, sí es nada más te menciona esa, la a priori y la condicional. Como, a ver si con poniendo esta, si no lo despliega más de otra manera, o es igual. Levels. No, creo que no. Voy a revisar bien esa parte o sea, donde nos diga, especifique bien lo de cada uno, pero les digo, esta sí viene acá. O sea, sí son, estas son las a priori. Las a priori aquí las pone, ¿verdad? Y esta es conditional. De que, acuérdense que esta, pues bueno, la interpretación acá sería, estas son, bueno, las clases, por eso se le pone la Y, ¿verdad? De que respondieron que sí. No, a ver, espérame. No, aquí en esta. Conditional probabilities, para la variable 1 se la propuesta 1, la probabilidad de que votó que no, tal que es demócrata, ¿verdad? La probabilidad de que votó que sí, tal que es demócrata, y aquí te viene. Y lo hace para cada variable. Sí, profesor. Ajá. Eso es de la base de datos, ¿verdad? No de la de predicción. Ajá, esta sería para la de la base de datos, sí. Sí, tomando en cuenta la base de datos. Entonces, como tal, las probabilidades posteriori de la predicción, esas no las tenemos ayuda. Mm, sí deberían de estar, ¿eh? Déjenme revisar bien, porque sí deben de estar por aquí dentro en algunos. Es que si les digo que si se van acá luego a lo del environment, si se fijan, uy, da mucho, o sea, muchas, todas las que, por ejemplo, aquí están todas las métricas, todo está aquí, o sea, todo lo que calculó el algoritmo, todo debe de estar aquí. Entonces, en alguna de estas es donde debe de estar la, la probabilidad para esta predicción, ¿verdad? Pues debería estar por ahí el cálculo. Ah, sale, pues luego checamos entonces. Lo reviso, sí, lo reviso bien a ver dónde se puede extraer ese dato. Pero sí debe de estar ahí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces, bueno, entonces ahorita con esto terminaríamos.